It's sushi night. Bueno, ya sabemos cuál es la motivación de Annie en esta noche. ¿Lo vas a dejar? Porque decía, el tema que queremos conversar está bastante relajado, digamos como muy sencillo. Y yo decía, Annie tiene una sonrisota porque vamos a tener una buena conversación relajada como habitualmente lo haríamos sin micrófonos, pero ya revelaste tu verdadera motivación, mi amor. Pues creo que se va a quedar esa parte, así que bueno, como ya les dije, hoy es día de sushi. Estoy muy contenta de sushi, dice Jaciel. Dice Jaciel. Se emocionan tanto por el sushi y jamás lo han probado. Jamás lo han probado, no les interesa, no les importa. No les importa, no, lo hemos intentado, pero nunca hemos conseguido que se coman un rollito de sushi. Aaron ha comido arroz con carne así en Mexicali. Ah, sí, es cierto. Ajá. Amigo Kim, si estás viendo este podcast. Ay, nuestro amigazo Kim. Tenemos un amigo en Mexicali, amigos, que probablemente a ustedes les importa un pepino esta historia. Pero lo vamos a incluir en el podcast. Pero lo vamos a incluir y lo dije como con sarcasmo porque jamás va a ver este podcast, pero es un buen amigo chef que es un artista del sushi y vive en Mexicali. Si un día están por ahí, vayan y coman a su lugar. Lo vamos a poner en las notas ahí o en un post de Instagram, Visión y Legado Instagram, para que lo chequen. Los que nos conocen ya saben porque cada fin de semana publicábamos esa historia del sushi. Esa era la rutina. Entonces, como somos los de la escuelita militar, cuando nos mudamos de país, dijimos, o sea, esto tiene que seguir. Necesitamos un sushi decente, por lo menos. Sí, y pues sí batallamos algo y pues hemos encontrado algo decente. Aunque sí extrañamos sushi muchísimo. Ya me emocionaste, me contagiaste de tu motivación. Claro. Y nada, bueno, empezando con esta historia poco relevante y nada relacionada con el tema que vamos a compartir hoy, quiero hacer como un paréntesis y darle las gracias a todos aquellos de ustedes, amigos, que han estado comentando en nuestros videos de YouTube, de podcast y también de nuestros videos de Visión y Legado Vlog. Solo tenemos uno. Pero probablemente para cuando ustedes estén viendo ya va a haber más videos. No sé en qué momento van a ver esto, pero también les damos las gracias, Oscar y Annie del futuro, por ese like y ese comentario que nos están poniendo en los videos. Gracias también por compartirnos y comentarnos respecto de los posts en audio que estamos haciendo, nada más como los de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y una infinidad más de podcasts que jamás conoceremos. Que no conocemos, pero gracias porque nos han comentado y nos han como dado el feedback y la motivación y nos han compartido que les han gustado los temas. Lo que sí me gustaría como empezar a recibir un poco más es ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto otro? No porque seamos los expertos en los temas, pero... Sino justo por eso. Pero sí, y además que a ti y a mí nos da como pie a tener una conversación de ¿y tú qué piensas? O ¿cuál ha sido tu experiencia? Y cuando es un tema retador, evidentemente, pues... Digo, no hacemos el gran research de la vida, pero sí investigamos un poco antes de venir a exponer un tema del cual sabemos un cacahuate, ¿verdad? Pero amigos, los invitamos a que nos compartan qué les gustaría saber o qué opinión tienen sobre de específico tema y podamos nosotros también ver si podemos agregar valor y compartir con ustedes. Sí. Sin más, arrancamos, mi amor. Arrancamos con este tema que yo te sugerí y que yo creo que es algo muy importante que las familias jóvenes debemos de estar platicando y como que también, ¿cuál es la palabra? Awareness. Estar al tanto. Sí, estar al tanto como que de esto. Ser más conscientes de... Sí, suena tan básico como que a los niños en la iglesia. O sea, pues, bueno, sí, yo llevo a mis hijos a la iglesia. Pero te comentaba en la semana que siento que conlleva muchos aspectos y muchas cosas. Y creo que si nos podemos ir nada más en el viaje de, vamos a la iglesia y los niños van a la iglesia con nosotros y nos quedamos ahí y nos perdemos como de muchas oportunidades de aprendizaje, muchas cosas que podemos y tenemos que valorar. Y creo que específicamente quería que compartiéramos este tema porque solo hemos pertenecido a una iglesia y eso fue Mexicali y después de eso tuvimos como que esa mudanza grande, llegamos a Estados Unidos, no sabíamos qué hacer, buscamos consejo, estuvimos orando, nos estuvimos congregando virtualmente como ya habíamos comentado por un largo tiempo
Y entonces como que han pasado muchas cosas y hemos aprendido muchas cosas, hemos crecido en esa área específicamente, así que... Sí, fíjate, me parece curioso cómo lo comentas porque también siento lo mismo. Mencionaste que solo hemos pertenecido a una iglesia, pero no vamos a esa iglesia a la cual hemos pertenecido. Y para ti ha sido una experiencia diferente porque tú conociste de Cristo después de conocerme a mí. Sí. Y yo conocí de Cristo como cuando era un joven adulto, o sea, entre mis 17, 19 años, o por ahí. Exactamente no recuerdo porque tuve experiencias como de acercamiento, pero sí siento que mi conversión o mi decisión definitiva fue como a mis 18 años cuando decidí, dije, ok, yo quiero esto, o sea, yo quiero saber más, y me empecé como a enamorar y a querer buscar y a leer la Biblia y a empaparme de el plan de Dios para mi vida y todo esto. Pero mencionaba lo que decías de que hemos pertenecido a una iglesia porque yo he ido a muchas otras. La primera vez que yo fui a una iglesia fue en Los Cabos y fui un par de ocasiones. Estabas muy joven, ¿verdad? Ajá. Y después fui a esta iglesia en Mexicali un tiempo, pero después me fui de Mexicali y vagué por México y fui a muchas otras iglesias. Incluso llegaste a ir a una iglesia en Cozumel. Me hice amigo de un pastor buzo. Un pastor buzo. Me llevaba a bucear y además me congregaba con él en su iglesia. Cierto. Y fue una experiencia muy bonita. Era una iglesia muy pequeña, muy pequeña. Éramos, no sé, 10, 15 congregantes. Era una reunión pequeña, pero sí, no predomina el cristianismo en sí en Cozumel. No, hay mucha idolatría. No digo que todos, ¿verdad? Pero sí. en su mayoría, en la generalidad, hay mucha creencia como en dioses y cosas espirituales que no pertenecen a lo que Dios dice que debe ser. Pero me gustaba porque aún en ese ambiente y en ese medio, Dios tenía ese remanente éramos como 10 personas. Sí. Era un pastor, sí, que no tenía, por ejemplo, ayudas, no tenía nada más. Era él. Y estaba empujando, o sea... Buzo de día y pastor de noche o algo así. O algo así. O al revés. Sí. Pastoreaba abajo del mar. Nunca se le cruzaron los cables. Sí, se me olvidó. Pero... para redondear este punto, entonces, después de ir a muchas iglesias, incluso ir a la iglesia que vamos ahora, yo todavía siento que solo he pertenecido a una iglesia y es la iglesia de Mexicali. ¿Tienes ese mismo sentir a pesar de que sí conociste varias iglesias? Yo no, la verdad. Pero de pertenecer, siento que mi familia está ahí. Hemos conocido algunas personas aquí en Estados Unidos, pero nos falta emplear nuestro rango de amistad, pero sobre todo profundizar, con las personas que hemos conocido. Y en la iglesia somos nuevos, o sea, no conocemos salvo de saludar y así como que la gente que está alrededor y ya, o sea. Sí. Entonces, sentido de pertenencia, la verdad es que tengo por mi iglesia Mexicali, a la cual le mando un saludo y los amamos, hermanos. Sí, yo porque también. sé que ustedes sí están escuchando este podcast. Y sí nos apoyan mucho también. Entonces, básicamente creo que nos queremos enfocar en por qué hemos decidido o hemos cambiado nuestra decisión respecto de llevar o no llevar a los niños a la escuelita dominical. Bueno, eso fue lo que me comentaste durante el día. Sí. Y para mí fue como, qué interesante. No lo había pensado así y no pensé como que pudiéramos escarbar mucho respecto de esa decisión porque para mí fue... O sea, es muy práctica. Es que se dio de una manera natural. No fue algo como que muy... en lo que profundizamos. Planeado, yo creo, ni nada. Pero realmente se desenvolvió de una manera en la que te dije, hay mucho trasfondo ahí. ¿De por qué? Y sí fue guiado por el Señor. Entonces... Sí te guió a ti porque yo no me acuerdo. No, sí, creo que fue una decisión, como dices tú, no profundizamos como mucho, pero sí fue una decisión que meditamos antes de tomarla y el por qué tomarla, ¿no? Para dar como contexto, nosotros usualmente manteníamos a los niños con nosotros en la congregación y no los enviábamos a la escuelita dominical salvo en alguna que otra ocasión o los llevábamos y si ellos se querían regresar los recibíamos y los manteníamos. Estamos hablando de la experiencia Mexicali porque realmente ahí están muy pequeños, ¿no? Como... Oh, yeah. Sí. O sea, esa fue la experiencia que vimos en Mexicali y cuando nos congregamos últimamente íbamos una vez al mes, los niños estaban un poquito más grandes. Entonces sí vivíamos esa experiencia. Y que se iban y que se regresaban era realmente porque no tenían la costumbre o la confianza todavía de quedarse porque pues eran pequeños, no reconocían a todas las personas, las ayudas a los hermanos, porque pues estábamos yendo una vez al mes y el resto era la congregación virtual.
¿no? Nada más para aclarar para la gente, para que vean como que qué tipo de... Sí, amigos, nos cayó una pandemia encima. Entonces, sí, realmente eso fue lo que pasó. Ajá. Gran parte del tiempo también estuvimos como que congregando en línea. Entonces, no teníamos como que nada que nos confrontara en si íbamos a enviar o no a los niños a la escuelita dominical. Uh-huh. No creo que nunca estuvimos como en contra de que estuvieran en la escuelita dominical, pero a ver, mi convicción siempre fue que era buena idea que los niños estuvieran conmigo. Sí. Ahí en la reunión, ¿no? Uh-huh. Claro, guardando las maneras, manteniendo el respeto y no distrayendo en demasía, ¿no? Uh-huh. Siempre hay una manera, como que te puedes ir un poco más para atrás o puedes resentarte junto a hermanos que sabes que a lo mejor tienen niños uh-huh. o que van a hacer el party ahí todos juntos, ¿no? No, que tienen niños y que van a entender y no se van a molestar si tu niño está platicando demasiado, si está haciendo mucho ruido o está moviéndose demasiado. Pero... Y cabe recalcar que nunca recurrimos al... Ahora sí que sí tenemos como un sentido fuerte en contra de darle un aparato, un dispositivo electrónico a los niños para que se queden con nosotros. O sea, durante el servicio, pues. Claro, porque, o sea, eso como que destruye... Es contrario al destruye punto, el ¿no? propósito, Uh-huh. ¿sí? Porque la idea es que estén en el servicio con nosotros, que puedan experimentar lo que es una reunión donde se busca de Dios, donde se predica su palabra y donde hay gente reunida con el propósito de conocer más de Dios. Uh-huh. Entonces, el hecho de darles un aparato y absorber su mente en lo que sea que estén haciendo, realmente los puedes mandar a donde sea, o sea, que se vayan al parque mientras tú estás en la iglesia y no vas a tener ningún fruto, pues es igual. No, mi idea de que ellos estuvieran con nosotros era que pudieran experimentar eso y además que fueran entrenados en las maneras, en poder estar quietos. Modales. Sobre todo yo pensaba, como son tan pequeños, es mucho mejor que desde pequeños empiecen a saber que hay momentos para estar más quietos y hay momentos para jugar o para saltar o conversar o lo que sea, pero sí tenía un sentir muy fuerte y estoy hablando como en pasado porque he cambiado mi corazón un poco. Sin embargo, mi ideología no ha cambiado. Sí. Entonces, mi sentir ha cambiado por varias circunstancias que vamos a compartir ahora, pero mi ideología sigue siendo la misma. Yo siento que es mejor para un niño estar con sus papás en la iglesia, congregándose y entendiendo lo que representa un servicio para el Señor. De acuerdo, sí. No creo que Dios no va a estar en la escuelita dominical, por ejemplo. O sea, ellos pueden experimentar a Dios ahí, ellos pueden recibir instrucción, aprender a alabar, claro. Aprender muchas cosas que ahorita vamos a compartir, pero sí siento que si como cristianos pusiéramos el esfuerzo en tolerar a lo mejor que están inquietos, a aprender cómo a entrenarlos en casa, por ejemplo, y a instruirlos de tal suerte que cuando lleguen al ambiente donde tienen que estar quietos puedan manejarse mejor. Si pusiéramos el esfuerzo en hacerles entender que es un servicio para Dios, que se busca del Señor y que Dios está presente y que aprendan como a valorar la palabra que se está recibiendo desde el púlpito. O sea, muchas cosas que se implican en un servicio dominical de iglesia. Yo siento que es mucho más beneficioso para una familia estar unidos. Pues hay muchos frutos que podríamos pasar toda la noche conversando de los frutos que puedes tener de si tus hijos permanecen contigo en el servicio. Ahora, esto no implica que yo esté en contra de que los niños se vayan a la escuelita dominical, ni tampoco que yo crea que todos los papás deben de tener sus hijos ahí. Pero sí que solamente para redondear este punto quiero hacer un apunte de que en los tiempos bíblicos Dios reunía al pueblo por familias. Entonces no reunía a los papás y las mamás y los niños los mandaba al desierto a buscar serpientes. O sea, los mantenía con su familia. Y siempre, cuando decimos los tiempos bíblicos, pensamos, aquel tiempo cuando Israel andaba en sandalias y no tenía... Cuando ya no, o sea, cosas que ya no aplican. Sí, los tiempos bíblicos son siempre. Estos son los tiempos bíblicos. Amén. La Biblia es atemporal y aplica lo mismo hace 2000 años que hoy. Entonces, pero me refiero a los tiempos antiguos donde el pueblo se reunía por familias y Dios les hablaba por familias y se les profetizaba y todo era en familias. Antes de entrar como en todo mi montón de puntos que están empezando a brotar en mi mente, voy a hacer una pausa y voy a escuchar tu comentario. Sí, no, definitivamente estaba pensando lo mismo que, como tú comentabas, para mí viene siendo como una convicción muy personal para cada familia y tiene muchos factores que a mí no se me habían ocurrido por lo mismo de que solo habíamos estado
como familia con hijos en una iglesia en la cual tenían ciertos protocolos y esos protocolos eran bastante flexibles. Entonces nos vamos de ese ambiente, de esa iglesia, llegamos a otra, entonces ahí es como que empieza a cambiar las cosas y donde tienes que ser, ahora sí que como que confrontado con varias cosas. Entonces yo creo que debemos abordar los puntos que tienes en mente porque de ahí va a salir, yo creo que cómo fuimos acomodándonos o yo la verdad, si te soy honesta, yo sí oré bastante durante ese tiempo porque era una situación complicada estar obviamente en el servicio con los niños las 2 horas y yo sí oré mucho 2 semanas de que Señor, ayúdanos a tomar la decisión correcta para nuestros hijos, seguimos intentándolo, seguimos trabajando, Señor, si los niños deberían de estar en su escuelita dominical, ayúdales a ellos a que se puedan permanecer porque pues eran niños pandemia, no solamente porque nos cayó una pandemia encima, pero también estamos reseñados aquí, yo no tuve carro por año y medio, entonces estábamos realmente aislados, estábamos muy como en casa, nuestra propia rutina, muy aquí, entonces los niños no están acostumbrados a socializar, entonces eran muchos puntos los que tenemos que ahí como que... Lo que mencionabas hace un momento de que es cierto, los niños no tuvieron esa experiencia al principio de ir o si la tuvieron ni siquiera la recuerdan porque era muy chiquito, sí, Aarón y Jaciel no estaba. No existía. Sí. Entonces después vino la pandemia y estábamos en Estados Unidos, aunque parcialmente estábamos en México y luego en Estados Unidos y luego ya cuando Jaciel nació ya estuvimos aquí permanentemente, sí. Pero hemos estado viajando. Bueno, últimamente lo hemos como que pausado un poco por el calor que está haciendo en México. Sí, por el verano. Otros factores involucrados, pero hemos pausado nuestros viajes a Mexicali, pero estuvimos yendo una vez al mes constantemente para visitar a nuestros hermanos, para visitar a nuestra familia que está ahí y amigos en general y para que nuestros hijos no perdieran su contacto con su iglesia. Sí. Hago como este apunte porque en ese tiempo sí experimentamos el tenerlos en la congregación con nosotros y yo vi cómo empezaron como a aprender las maneras y a quedarse un poco más quietos. Al principio era difícil porque como dices tú, estábamos en este lugar donde era sus reglas y su reino. Entonces ellos pues andaban aquí en el rancho como ellos quieren, ¿no? Entonces el hecho de estar como en un ambiente más formal, como es una iglesia, fue un choque al principio. Pero empecé a ver cómo empezaron ellos a crecer en este sentido y a comportarse mejor y a estar más quietos, a no tener un aparato para entretenerse y aún así mantener como que su energía bajo control por un momento. Sí. Y mencionas que era como más flexible, que había... Por ejemplo, o sea, ellos podían andar y los hermanos allá los abrazan y los agarran y todo. De México. De México, sí. Los viajes que estuvimos haciendo a Mexicali. Sí. Y al final de la reunión, por ejemplo, nuestro pastor, o sea, Aarón sabe tocar la batería como un profesional. Entonces... No es broma, ¿eh? Les parecía muy curioso que tan chiquito pudiera hacer ritmos y todo. Entonces lo pasan a tocar la batería al final, allá la batería grande. Entonces para él es como wow, o sea, siempre esperaba el momento. Sí, el pastor se separaba ahí, le hacía segunda y le cantaba. Yeah, lo grababan y para él era también una recompensa el saber que si me mantengo quieto y hago caso a mis papás y me mantengo más o menos en orden, voy a poder tocar la batería. Entonces era una motivación. Y yo llegué a experimentar eso y me gustó mucho. Pero una vez que nos movimos acá, y pausamos los viajes a Mexicali, por ejemplo, decidimos que debíamos expandir nuestro círculo aquí en Estados Unidos, debíamos experimentar el ir a otra iglesia y tener una congregación más cerca y no tener que viajar como un fin de semana largo completo para poder ir a nuestra iglesia en Mexicali. Porque ese es el primer punto que quiero establecer. Es importante que estemos consistentemente en congregación. Así es. En una iglesia cristocéntrica, una iglesia que busca aplicar los principios de la Biblia en todo, no solamente en la iglesia, sino en tu trabajo, en tu relación como pareja, en tu matrimonio, en tus amistades, en todo, ¿no? Para acabar pronto. Entonces, ese es uno de los principios básicos de los cuales estábamos nosotros buscando encontrar en una iglesia aquí. Aunado a otras cosas que Dios puso en nuestro camino, nos dirigió a esa iglesia a la cual estamos asistiendo. Pero como nuestros hijos fueron bebés pandemia
y no tuvieron tanto contacto con esta interacción en una iglesia, en fin, todo lo que ya acabamos de mencionar. Yo creo que fue bastante productivo el que hicimos atractiva para ellos de alguna manera la iglesia, aún estando en casa. Sí. Estaba pensando en cómo, aún congregándonos en línea aquí con la televisión y saltando y danzando en la sala y pretendiendo tocar con la alabanza, con nuestras guitarras y tú sabes, todo lo que hacíamos con ellos cuando estábamos aquí en la casa, para ellos fue bien motivante, como que, ok, esto es lo que estamos practicando, pero cuando llegaron a la iglesia y lo vieron en el mundo real, dijeron, oh, wow, esto es. Y Aarón miró la batería allá lejos y una luz así sobre el baterista. Entonces para él fue como, wow, existe en realidad. Sí. Fue muy bonito, pero también fue muy gratificante el ver cómo ya tenían una rutina establecida y en su corazón como una atracción por lo que se hace en un culto normal de iglesia, aun cuando no tenían la experiencia de estar yendo a una iglesia consistentemente. O una iglesia física, por lo menos. Ajá. Sí, realmente fue algo bien bonito el congregarnos virtualmente. Obviamente no estábamos todavía en una situación donde estábamos buscando una iglesia física y el congregarnos virtualmente, no sé, habrá familias que todavía lo están haciendo, es algo complicado. Entonces tuvimos una rutina implementamos como una rutina muy firme, ¿no? De que los domingos a la hora que empieza, o sea, las transmisiones en vivo, a esa hora nos vamos a conectar y todos estábamos listos, vestiditos y no era el tiempo para que los niños anduvieran, no sé, en su cuarto. Si querían, se podían ir a jugar en lo que mamá y papá hacían el tiempo de alabanza y de servicio, sino que los niños ya estaban sujetos a esa rutina. Pues ahora sí que nuestra sala con la televisión, pero ya tenían esa costumbre. Sí, fuimos como muy estrictos en ese sentido y siento que eso es algo que nos ayudó. Obviamente no era lo mismo que estar en una iglesia física donde iban a estar rodeados de gente, sentaditos en sillas y todo, pero sí fuimos como muy, pues es que te iba a decir estrictos, pero no sé qué otra palabra. Yo creo que fuimos consistentes. Porque siempre está la tentación de, como dices tú, estamos en casa. Honestamente, yo permanecía en el tiempo de alabanza y hacía todo el ritual de, tú sabes, respetando el tiempo de congregación, pero, por ejemplo, estaba descalzo en mi alfombra en la sala, ¿no? Claro. Entonces, siempre está la tentación de caer como en la comodidad y de... Ahora se me antoja un pan, déjame voy por un pan por el cafecito. Comerme mis chilaquiles mientras oigo la alabanza que está bien bonita hoy. O sea, todo esto, ¿no? Siempre está la tentación como de que, bueno, es tu casa. O sea, ¿quién te va a decir algo? ¿Quién te va a ver? Pero realmente es muy peligroso por dos razones. Una, el corazón se comienza a enfriar. O sea, empiezas a percibirlo como un tiempo casual donde te sientes bien, donde buscas lo bueno, donde, si me explico, como algo... Y haces como la palomita de como el check. Sí, pones ahí en tu checklist como que, hice esto, pero lo buscas en tus maneras humanas, como que, por sentirme bien, tú sabes, por cumplir, básicamente. Versus tomarlo como, ok, es un recurso que tenemos ahora porque por lo que sea que esté sucediendo a nivel de gobierno y no dejan abrir las iglesias o lo que tú quieras. Y vamos a tomarlo como un recurso que Dios nos da para aún así congregarnos y estar unidos como cuerpo, como Él nos dijo que lo hiciéramos. Que si es la mejor manera, ¿no? Bueno, eso es otro tema y muy controversial, pero si ya está ahí, ¿no? La opción, yo considero que es mucho mejor tomarla y decir, ok, este es el tiempo de Dios. Ahora, esa es la primera cosa que te decía. La segunda es que tus hijos empiezan a percibirlo como un tiempo muy relajado, muy porque sí, muy por cumplir. Mi papá va descalzo a la iglesia y se come sus chilaquiles viendo la alabanza. Y para ellos es como, bueno, la iglesia no es tan importante. O sea, hay que ir, pero pues uno también se la puede pasar bien. Y no es la idea, o sea, la idea es que ellos puedan entender, como decías tú, no que seamos bien estrictos y que esto es demasiado ceremonioso y no, o sea, el tiempo de alabanza, de recibir la palabra, es un tiempo de gozo, es un tiempo de júbilo, de alegría, pero siempre es un tiempo también donde hay reverencia porque estás delante de Dios, o sea, no podemos alcanzar a dimensionar lo grande que es el estar delante de Dios. Entonces, creo que sirvió mucho el ser consistentes en eso con ellos para después cuando sucedió la transición de la cual vamos a hablar ahorita, pero sirvió mucho también
como te decía, hacerlo atractivo para ellos Yeah. antes. Por ejemplo, una de las cosas que podemos compartir con ustedes que funciona muy bien es que se les lee la Biblia diario. Sí. Y tiene una Biblia con dibujitos y todo, Ujú. pero también se les lee como, o se les comparte como la palabra. O sea, no solamente los dibujitos atractivos, Sí. sino palabra. Esa es una Ujú. cosa. Y la otra, por ejemplo, es que tenemos un tiempo de alabanza todas las noches. Ujú. Y se les cantan alabanzas y ellos ya saben su playlist y cuál van a pedir. Y piden esta y luego la otra y luego el feliz cumpleaños. Y así él pide el feliz cumpleaños porque piensa que es una alabanza. No sé, pero eso los preparó. Los Sí. preparó a estar en relación directa siempre con la adoración, estar en relación directa siempre con la lectura de la Biblia Yeah. y en saber que si eso se hace en la mesa, por ejemplo, se tiene gozo, se tiene júbilo, pero se tiene reverencia. Sí, no es como que toda la semana estamos haciendo nuestro rollo, cada uno en sus cosas, haciendo cosas familiares, pero después como que, es domingo, iglesia, Dios, Dios, Dios. O sea, Ujú. es toda la semana. Obviamente esto no es, voy a usar una frase, no somos cristianos domingueros. O sea, obviamente amamos al Señor, amamos a Cristo, es un estilo de vida y pues hay que aplicarlo todos los días, ¿no? No va a ser una sorpresa para los niños como que los domingos es cuando alabamos, oramos, adoramos y hacemos check a toda la lista de lo que tuvimos que hacer toda la semana. Exacto, precisamente esa es como la mentalidad o el corazón que queremos empezar a formar en ellos, el saber que es todo de Cristo para toda la vida, Ujú. no solamente en la iglesia, en su casa, en su trabajo, en su educación. Cristo debe estar siendo siendo preeminente en todas las cosas. Amén. Entonces, ¿cómo se inculca eso? No hay manera de inculcárselo salvo haciéndolo tú y Así que ellos es. te imiten. Porque la Biblia enseña, por ejemplo, que les dirás a tus hijos estas palabras cuando andes por el Ujú. camino y las escribirás en los postes de tu casa y tú sabes, día y noche, al acostarte, al levantarte. O sea, dice que les vas a hablar de estas palabras de Dios. Pero también la Biblia enseña que tú tienes que ser para tus hijos una inspiración, tienes que ser el testimonio correcto para que ellos puedan, a su vez, Pablo lo decía, que sean imitadores de mí como yo soy Ujú. imitador de Cristo. Ujú. Y también menciona que imitemos la fe de nuestros pastores, por ejemplo. Entonces, los cristianos somos llamados a imitar la fe. Ujú. ¿Y qué fe van a imitar tus hijos si no imitan la de su pastor, el cual eres tu papá? Así es. En su casa. Entonces, somos los pastores los papás somos los pastores de nuestro pequeño rebaño que tenemos en nuestro hogar, a nuestro cargo. Y un día cuando estemos delante del Señor, no nos va a preguntar Dios por el vecino o por otra persona antes de preguntarnos por nuestros hijos. Así es. ¿Qué pasó con ellos? Yeah. ¿Y qué hiciste con estos hijos que puse en tus manos en ese tiempo? Entonces, hasta se me fue el aire nomás de pensar en eso. Pero bueno, redondeando entonces este punto, todo esto sirvió para cuando hicimos la transición a buscar una iglesia aquí en Estados Unidos y empezar ahora sí a buscar tener la rutina, no por hacerle check a la lista, sino porque queremos ser consistentes con lo que estamos hablando a ellos y Sí. con el testimonio que queremos impartir. Decidimos empezar a buscar una iglesia aquí. O sea, Sí, porque, no o sea, obviamente el congregarte virtualmente te limita en tantas cosas. Dios obviamente nos llama a tener esa convivencia, esa comunión con nuestros hermanos. Entonces, no teníamos esa parte, el estarnos congregando virtualmente. Y aunque tratábamos de cumplirlo yendo a nuestra iglesia de casa, por llamarlo así, o nuestra iglesia de siempre, una vez al mes, no era suficiente y estábamos conscientes de eso. Entonces, como que también el Señor nos fue como que guiando, como que tiene que ir a una iglesia. ¿Sabes qué? Estoy pensando mucho en cómo a todas las cosas ayudan para bien a los que estamos en el Señor. Así es. Sí. Y yo recuerdo los tiempos cuando empezamos a viajar, por ejemplo, siendo bebés, tú sabes que nacieron en un tiempo donde todos estábamos encerrados, por ejemplo, ¿no? Cómo el empezar a hacer eso cambió mucho el carácter de Aarón, el de Jaciel, el estar 3 o 4 horas en el carro, entretenerse sin ningún aparato, ¿sabes? Sin pararnos cada 5 minutos.
ellos cambiaron mucho. Sí. Y el llegar, por ejemplo, gracias a nuestros hermanos en Mexicali que nos han recibido y a los que no nos han recibido y aún nos han ofrecido su casa, ¿verdad? O sea, todos. Sí. Gracias Todos. porque cuando hemos viajado a Mexicali, usualmente rentamos un Airbnb para estar porque queremos ir a nuestra iglesia, pero todos nos abrían la puerta de su casa y nos decían, quédense aquí en nuestra casa. Y empezamos a hacer esto, a quedarnos en la casa de hermanos y eso fue impactante para nuestra familia también, porque empezamos a convivir más de cerca con ellos, nuestros hijos con sus hijos, los que tenían hijos y los que no, o sea, también como que ver la dinámica de nuestra familia y tú ver sabes, la o sea, de ellos. fue muy bonito, fue muy bonito. Y fue muy como enriquecedor y de mucho crecimiento el adaptarnos a estas situaciones, ¿verdad? Donde llegas a una casa y no quieres como, o sea, quieres ser respetuoso, no quieres incomodar, no quieres más bien aportar, o sea, o hacer algo. Y ellos empezaron a aprender esto. Entonces, estoy pensando en cómo lo estamos mencionando, pues, y en cómo es beneficioso por todos los sentidos lo que estábamos haciendo. Sin embargo, aún con eso, la impracticidad de tener que viajar una vez al mes, lo que complica, por ejemplo, tu horario de trabajo, los días que tienes que tomar extra para poder ir, etcétera, es mejor tener una iglesia cerca. Ahora, voy a recalcar, yo pertenezco a mi iglesia, aún es mi casa y quiero seguir yendo cuando pase el calor y ya no está tan caliente. Cuando pase el calor. Sin embargo, qué bueno ha sido Dios de rodearnos de personas las cuales nos fueron como guiando hacia esta iglesia en la que vamos y que ha sido como que una bendición muy grande en cómo nos ha recibido y cómo nos hemos como ido adaptando y los niños cómo han ido creciendo, por lo cual creo que vamos a empezar ahora sí como a hablar en por qué cambiamos nuestro corazón no sé si decir nuestro corazón suena como muy radical, pero cambiamos un poco nuestra mentalidad. Y yo creo que antes de que entres en eso, es que se me viene a la mente el versículo de que el proverbio que dice el hombre de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Y no se trata de eso, porque no creo que piensen como que, bueno, están cambiando de opinión. Siento que fue un área en la que Dios trabajó y realmente hay un crecimiento. Y el cambiar de opinión y ver las cosas de otra manera no es ser inconstante, sino creo que ahí es donde, si es de parte del Señor realmente, hay un crecimiento espiritual y que te lleva a más. Sí, por eso dice como que la aclaración de que no cambiamos nuestro corazón, pero sí fuimos flexibles en ese sentido, en que ahora decidimos enviar a nuestros hijos a la escuelita dominical, aún con todo lo que mencionaba yo hace unos momentos, de que para mí siempre ha sido, o en mi ideología es mejor mantener a nuestros hijos con nosotros en la iglesia. Lo cual sí lo hicimos varias semanas. Sí, lo hicimos algunas semanas aquí ya en Estados Unidos, en la iglesia a la cual estamos yendo, pero solo para darles como que un poquito de contexto de lo que esta iglesia o cómo esta iglesia es completamente distinta a la iglesia a la que estamos acostumbrados en Mexicali. Entonces, es distinta en el sentido de que es mucho más grande. Estamos hablando de miles de personas en un servicio y tiene 3 por día. 3 servicios. Entonces, pero eso representa ya de por sí un gran cambio. O sea, llegas y hay masas de gente yendo a la iglesia y entras y hay masas de gente buscando su lugar. Y siendo una iglesia masiva y tan grande, hay una organización tan meticulosa y tan tremenda. Impactante. Donde, por supuesto, no iban a permitir a Aaron tocar la batería al final del servicio, ¿verdad? Entonces, todo eso fue como impactante para nosotros, pero aún también la doctrina por la cual se rige esta iglesia es distinta a la nuestra, aunque, quiero aclarar, es una iglesia bíblica que es una iglesia cristocéntrica que ama al Señor y que habla Biblia. Entonces, ese fue uno de los factores que aún, ahorita vamos a compartir cómo fue nuestro ir y venir en esa iglesia, pero aún con eso, ese fue uno de nuestros factores que nos hizo regresar a la iglesia y quedarnos ahí porque entendimos, Dios habla en este lugar, o sea, aquí se habla Biblia, ¿no? Verso por verso, libro por libro, y se aplica a la vida diaria, ¿no? Y se interpreta literal, o sea, lo que la Biblia dice, y eso fue para mí como una alerta que me dijo, hey, tú quieres a tu familia donde Dios está hablando. Entonces, tal vez es intimidante, tal vez te tienes que adaptar a unas maneras nuevas, tal vez es más ceremonial, tal vez es menos
no sé qué palabra usar, pero menos relajada, menos... Hay más protocolos que seguir. Hay más protocolos. Uh-huh. Entonces, aún con todo eso, si en esa iglesia se habla Biblia y se predica a Dios, es el factor determinante para tú decidir, ok, sigo con lo que estaba haciendo, buscando una iglesia cerca de mí y quedándome en esta iglesia porque en esta iglesia se predica de Dios. Hablando de los protocolos, nada más para que nos entiendan un poquito, llegamos a esta iglesia, obviamente sin conocer los protocolos mismos, obviamente llegas así como que a ciegas a conocer, a ver. Los niños se quedan con nosotros, nos damos cuenta que nos invitan a un área familiar donde tienen asientos en la parte de atrás de la iglesia, donde es como que donde se sientan las familias, ¿no? Con niños pequeños, con bebés y con niños pequeños como los nuestros, lo cual se nos hizo fabuloso porque obviamente siempre es mejor estar cerca de la puerta pues, en caso de cualquier emergencia o salida o lo que sea. Entonces llegamos y el primer día que llegamos... pues nos quedamos y todo y termina la alabanza, lo cual obviamente hace mucho ruido, se difuminan los ruidos de la congregación y después o sea, estás hablando de que son masas, ¿no? O sea, somos, no sé, 1,000 personas en un servicio y hay un silencio increíble una vez que ya pues empieza el pastor a predicar y pues obviamente ahí ya pues no se difuminaban los ruidos y... Jaciel en este tiempo, me acuerdo bien clarito. Siempre ha sido bien platicón, pero pasó por esta etapa donde, o sea, él le gustaba narrar lo que veía. O sea, la mosca que pasaba, el abanico que veía por allá, la luz por este lado, todo. Entonces, él narró y narró y narró y narró. Aarón ese primer día, no sé si te acuerdas que ese día tuvieron un invitado que estaba predicando y... Bueno, la iglesia predica en inglés, ¿no? Entonces, Aarón se levantó, pero eso se levantó así como que se levantó de su sillita y nosotros estábamos hasta atrás y dice, ¡Papá! ¡Ese señor es Jesús! No sé así de qué. Nadie le entendió. Creo que la señora de enfrente le entendió porque sí, o sea, hablan todos inglés, pero la señora de enfrente se rió mucho. Y pues era ruido, o sea, era chistoso, era todo, Jaciel platicón, o sea, carismático y todo, pero eran ruidos que distraían a las personas, entonces cordialmente nos invitaron a que pasáramos a otra área que tenían fuera del edificio, que era como pues no sé, que era como un patio, no sé cómo hay que llamarlo. Yo les di como ahorita que mencionas eso, les di como pues, el beneficio pues de la tolerancia porque tienen todos los recursos para mandarte una sala como de overflow donde tienen más. Sí, una sala que tiene una pantalla. Tienen varias. Y es cerrada. Es como, está el santuario, ¿no? Ajá. Y están otros mini santuarios donde tienen todas las comodidades y te dicen cordialmente si tu niño está muy platicador. Que o si ya no hay espacio. O tienen en el patio como un área de campo así muy bonita. Con sus pantallas y todo. Uh-huh. O sea, te mandan pues a otro lugar para que estés más cómodo. Pero te dan tienen los recursos para decirte, hey, vas a estar bien. O sea, tienen muchas áreas. Solo quería decir eso porque ahorita voy a comentar cuál fue mi experiencia, pero te estás diciendo de cómo, pues, básicamente nos invitaron a abandonar el servicio. Lo cual, obviamente, como mamá gallina en ese momento, por más cristiana que yo me creía, ¡oh! Me ofendí. O sea, me ofendí así de que me sentí feo. Sentí feo porque dije, bueno, o sea, ok, hay poca tolerancia. Porque dije, bueno, mis hijos no están llorando, no están gritando. Y eso es lo que pensé. Obviamente ya no me siento de esta manera y fui creciendo y lo platicamos nosotros y tú me hiciste ver muchas cosas y yo lo oré, lo medité y todo. Pero obviamente en ese momento sí me sentí muy mal, me sentí pues triste, me sentí un poco avergonzada de que bueno, pues o sea, no lo logramos. Día 1, tachado, no lo logramos. Y nos fuimos al área de patio, que para mí se me hizo más complicado mantener a los niños ahí quietos porque obviamente era como que, estamos afuera, estamos pasto, sí. Es un día de campo esto que está pasando. La iglesia es fabulosa. Yeah. Entonces, pues, esa fue nuestra primera experiencia con la que ahora es nuestra iglesia. El primer día y nos sentimos, yo también me sentí mal. Te me pusiste un poco...
Se me salió la palomita. Se te salió se te salió Cristo y se metió lo Valencia. Pero yo te dije, amor, es que lo hacen porque tienen como los recursos también para mantener a la gente cómoda donde sea que la mandan, ¿no? Pero aún con eso yo también me sentí mal. Sí. Me sentí mal, pero por el hecho de que como familia, o sea, con hijos y tú sabes, queriendo estar haciendo como que ese culto, esa alabanza a Dios como familia, me sentí no bien recibido, ¿no? Porque... Sí. No voy a caer como en criticar ni mucho menos. O sea, no estoy hablando de que lo correcto es tener a tus hijos ahí. La gente es muy cómoda. Pero, ¿sí me explico? Pero lo estoy haciendo así porque voy a mencionar algo que puede ser controversial. A ver. Hay mucha comodidad, pues, en este lugar. Hay recursos para todo, ¿no? En este país en general, ¿no? En este país en general. Y no quería hacerlo así, mi amor, pero bueno. En la iglesia a la que vamos hay mucha comodidad. Lo voy a decir, hay como hay una plaza en el medio ya estamos donde sales al patio y dices, Señor, ¿eres tú? O sea, estás hablando porque hay altavoces con la prédica por el patio. Es un campus gigante y no importa dónde camines, si vas al baño, no si lo vas ves. al patio. O sea, no ves el altavoz, no ves nada, solo escuchas la voz. Y hay gente teniendo servicio. como su cita de domingo con su amigo, su amiga ahí en una mesita muy cómoda de patio, tomando su café y escuchando la voz que está en el cielo. O sea, bueno, la del cuando nos mandó, pues entonces yo dije, cuando nos mandaron afuera, entonces yo dije, sí. Hay mucha comodidad en este lugar. Sí. Y yo dije, me rehúso a caer en la comodidad de simplemente agarrar a mis hijos y llevarlos a que alguien más lidie con ellos y no hacerlo yo, que soy el que se supone que los debe de entrenar y enseñar. ¿Te refieres a llevarlos a la escuelita? Sí, a sacar. Que era la sugerencia que nos dieron. Sí, porque nos dijeron, ¿no?, que se pueden retirar. Y si no, está la clase. O sea, está la clase para los niños. Pueden llevar ahí. Eso no es malo. O sea, te están dando opciones. Te están ayudar. Pero para mí era como... Sí, pero todo eso es caer en la comodidad. Para mí también es como... Bueno, me voy con mi café y me siento allá a escuchar la voz del cielo. Y mis hijos que corran y persigan pichones. O sea... Y es lo mismo, ¿no? O sea, es como mandarlos a la escuela. Igual perdón, a la escuelita dominical y no vas a estar... no van a estar contigo, pues, poniendo atención. Pero lo que más así me dio en el Cora fue que como familia no sentí que era correcto como el no tener la tolerancia cuando ves a un papá que tiene a sus hijos ahí, que está tratando lo mejor para poder entrenarlos, para mantenerse reservado en un lugar alejado de no incomodar a nadie. Estamos supuestos a que, no sé, como a que darle ese lugar a la familia, a celebrar a la familia, pues, ¿no? Sí. Entonces, donde estábamos nosotros, yo miré que nadie tenía hijos, o sea, todo es como que, ok. Y se van a la escuelita. Y yo pensé, no quiero caer en esa comodidad. Sin embargo, ¿por qué cambié mi mente después? O mi pensar en ese sentido. Fue que consideramos muchos factores. Uno fue que fuimos persistentes. Me salió lo Sandoval a mí también y dije, no, o sea, los niños van a aprender a estar ahí. Cabe recalcar que nos fuimos un tiempo. Después de esto sí duramos como 2 o 3 meses. Creo que regresamos a congregarnos en línea virtualmente. Ajá. Y a ir a Mexicali. Y dijimos, ok, yo creo que esta iglesia no es para nosotros. O a lo mejor como que no, como que vimos muchas cosas porque fue impactantemente diferente. O sea, fue de ir de un mundo a otro mundo. Después consideramos, a lo mejor deberíamos buscar una iglesia hispana. Pues vamos a seguir orando. O una más cerquita, ¿no? O una más cerca, aquí, porque si nos queda lejecitos. En cada esquina hay iglesias aquí. Entonces, para mí era como, bueno, si voy a ir a una que está más cerquita, nada más por quitarme la molestia y de viajar, no sé, por 20 minutos y que esté cerca de mi casa, era como, sí, estoy cumpliendo con mi lista, nada más estoy yendo a una iglesia. Sí. Yo tenía la cosquillita de que esta iglesia iba a ser beneficiosa para nosotros, pues. Entonces, sí es cierto, nos fuimos un tiempo después de ese día, cuando nos corrieron. No nos corrieron. Ay, no. Estaba evitando usar esa palabra, amor. Cuando nos exhortaron cordialmente a abandonar el santuario máximo y nos mandaron al patio a perseguir pichones. Ay. Pero cuando nos pidieron hacer eso, yo decidí persistir y te dije, amor, tenemos que enseñarlos y empezamos a entrenarlos en casa. Sí. Se tienen que quedar así quietos, vamos a guardar silencio, y como hacerlo divertido, atractivo para ellos. Implementamos ciertas rutinas como con más fuerza en cuanto a hacer el día de congregación atractivo para ellos. Sí.
En la mañana, por ejemplo, o sea, ya saben nuestros hijos, esto no tiene nada que ver con la iglesia, pero lo voy a compartir porque si estamos aquí para agregar valor, esto, amigos, puede solucionar mucho de sus problemas. Ya sabes de qué voy a hablar, ¿cierto? Sí, ya sé. Los waffles y tocino. Aarón puede comer, no sé, 1 tonelada de carbohidratos en el día y ese niño va a estar feliz. Y va a estar bien. Sí. Entonces... No sé si saben, pero hemos hecho pan de masa madre por algún tiempo y todo. Y el pan de masa madre se extendió a todos los rincones de nuestra familia y empezamos a hacer waffles y pancakes de masa madre. A Aaron le encantaron y se volvió como un ritual de domingo. Wow, el domingo de waffles y tocino. Waffles y tocino. Sí. Entonces, para él y para Jaciel también, fíjate, no solo los waffles, pero el hecho de que cuando él se levanta, por ejemplo, el domingo, yo procuro ya estar con horas de avanzada, levantado, despierto, fresco y cocinando. O sea, yo me encargo del desayuno. Amigos, les estoy agregando valor a esto. Ayuden a su esposa el domingo. Ay, es lo que te iba a decir. Es una bendición. Sí, porque va a ser una gran bendición para ustedes, para ella, evidentemente, pero para toda la familia. O sea... A los niños les encanta. Si no saben cocinar y no pueden hacer waffles de masa madre, compren waffles congelados. Pero por salud mental... de todo mundo, ayuden a su esposa el domingo porque cuando tienen hijos pequeños, si nos están viendo y tienen hijos pequeños, saben que se puede poner medio ríspida la situación, ¿no? O sea, los peinas y a los 5 segundos puede que ya no estén tan presentables, su ropita ya está manchada, no se suben al carro, en fin, muchas cosas que pueden pasar. Sí. Tal vez nunca les han pasado, pero a una familia normal en caso de que como nunca nosotros, les haya pasado. Sí, a una familia normal como nosotros nos pasa que puede ser un desajuste el día de congregación y el diablo es muy astuto, o sea, justo ese día te pasa todo lo que no te pasa otro día de ocio donde pretendes hacer cosas temprano y es simplemente de ocio. Pero si es de iglesia, algo va a pasar. Entonces, el ayudar, por ejemplo, con el desayuno, esa es mi tarea. Entonces, yo sé que yo me levanto a cierta hora y tengo tiempo para hacer el desayuno, para bañarme y convivir con los niños un rato. Y estamos bien. Y tú tienes tu parte, ¿no? O sea, ¿qué haces tú también? Sí. Pero bueno, hablando de esta parte, el ayudar y quitarte carga, el procurar despertarme temprano y estar listo para cuando él se levanta y que los waffles ya estén ahí, que es como que la casa huele a waffle, se está tallando sus ojitos y ahí está mi papá. O sea, es como una cosa muy bonita. Ay, o sea, es un ambiente que no tiene toda la semana, lo tiene el domingo nada más. Sí. Come todos los waffles que quiere porque al ser de masa madre son más ligeros, son nutritivos, se procesan fácil. Entonces, come todos los que quiera. No, casi. No todos los que quiera, pero come muchos. Y ya eso como que cambia su mente y lo hace atractiva para ellos. Ya no sé por qué estoy hablando de esto, pero... Pues porque todo lo que pasa en el domingo en la iglesia empieza desde el momento que nos despertamos el domingo. O sea, lo hacemos un día realmente emocionante y gozoso en todos los sentidos. Desde el momento en que nos despertamos hasta el momento que llegamos, o sea, de casa de la iglesia. Es que estábamos hablando de cómo lo hicimos atractivo para ellos en el tiempo después de la expulsación, ¿no? Que nos expulsaron, que nos expulsaron de la iglesia. Entonces, lo hemos hecho atractivo de esa manera, de tratar de cambiar su mente en la mañana y en vez de levantarme a ver a qué hora y andar corriendo y que se bañen y que se apuren porque yo tengo mi tiempo, yo quiero llegar temprano. Son niños, o sea, ellos no entienden nada. Claro. Simplemente saben que es día de iglesia. Y si ven a su papá molesto, apresurado, sabes, no listo, no comen bien, van a decir, o sea, ¿por qué queremos un día de iglesia? Sí. ¿No? Tal vez no lo van a pensar conscientemente, pero van a como van a internalizar ese sentimiento. Sí, en su comportamiento se va a reflejar todo también. El día de iglesia está mal. O sea, es difícil. En cambio, si cambias tu rutina, si lo haces atractivo para ellos, para ti es bendición. Y ayudas a tu esposa con hacer waffles. O sea, que no pasa nada. O sea, tienes que compartir esa carga. Bueno, después de hacerlo atractivo, entonces así, ya decidimos regresar a la iglesia. Como que, vamos a ir a la iglesia. Y nos quitamos la espinita yo tenía esa espinita de decir, mis hijos se van a comportar y van a aprender. Y sorprendentemente, o sea, tuvieron domingos muy buenos. Muy buenos. Quietos, tranquilos. No les damos aparatos, no les damos tecnología, no les damos comida en la iglesia. No. Entonces, pero encontramos como maneras de mantenerlos atentos, de mantenerlos enfocados. Les llevamos como, por ejemplo, o sea, cositas
Lo que yo le llamo, es que en inglés, no sé si cuál sea la palabra en español, pero en inglés se llaman fidget toys, que son juguetitos, bueno, que realmente yo me inventé porque no compré nada. O sea, yo abrí mi alacena, luego abrí puertitas en el baño y saqué diferentes cosas que ellos pudieran manipular con sus manitas durante el servicio. Sí, Aarón tiene una mentalidad de ingeniero. Entonces él quiere saber el funcionamiento de las cosas y meter tubos y mover cositas y ganchos y todo. Así que, por ejemplo, un lápiz y un sacapuntas. ¿Qué más usamos? Para yo le darles ideas. di la llave del carro, una llave sí. que la presionas y sale. ¿Qué más les dimos? Les dimos un... Todo lo llevaba en una bolsita de Ziploc y ya estaba listo desde un día antes. Era como que esos iban a hacer y los rotábamos de repente. Un labial que tiene que girar y salía y luego se quitaba. ¿Qué más les dimos? Para poner y quitar. Y procurábamos mucho no usar, no escoger cosas que hicieran ruidos. Por ejemplo, no sé, como que un plástico así como de celofán o algo así que hiciera ruido, no. Nada con empaques o algo que... porque obviamente está muy silencioso el asunto. Entonces no queríamos que ellos estuvieran haciendo ruido. Y antes de que se vuelva esto el club de cositas, amigos, les llevamos cosas interesantes, no ruidosas y que los mantuvieran atentos y que no les estoy pasando ideas. Fueran tecnología. Entonces... Con eso, ellos empezaron a poner atención, a estar más quietos. Ya no necesitábamos mandarlos a la escuelita dominical. O sea, ya estaban viviendo una buena experiencia. Pero aquí va el tema por el cual empezamos este podcast, que en el minuto 58 apenas vamos a empezar. Ya les vamos a mencionar por qué cambiamos entonces nuestra mentalidad en cuanto a mandarlos a la escuelita. Hemos mencionado que fueron bebés pandemia, hemos mencionado que se han adaptado a muchas situaciones distintas, como viajar por horas para ir a la iglesia, a quedarse en casas que no son la suya, donde no tienen su comodidad, aunque tienen comodidad de hermanos que prestan su lugar y que, tú sabes, nos tratan bien. Claro. Siempre es diferente, o sea, no es tu hogar, no es tu rutina, no es tu colchón, o sea, muchas cosas, ¿no? Se han adaptado a todo eso, se adaptaron a una iglesia con otro idioma, se adaptaron a un servicio mucho más silencioso, más quieto, se adaptaron a todo eso. Y aún con eso, nosotros sentimos que les faltaba la parte de adaptarse a un entorno más social, ¿no? Sí. Porque, como les mencionábamos, o sea, bebés pandemia, donde bueno, sobre todo Aarón, porque Jaciel ya le tocó casi la salida de la pandemia, sí, ¿no? La salida, pero el problema fue que no teníamos carro y yo me la pasaba aquí en el rancho con ellos y estaban muy pegaditos los dos, entonces me la pasé 1 año y pico amamantando y ya estaba aquí con los dos. Entonces no tenía ni siquiera manera de sacarlos y tú trabajando, adaptándonos a nuestro nuevo... y las serpientes. Entonces, ya después Ani tuvo libertad y ahora va a los parques y es la reina de los eventos. No es cierto. Mañana. Qué mentira. No. Es la mamá que parte el queso, amigos. Ay, ahora. Sí, seguro. La del club, no. Pero antes de eso es cierto. O sea, ellos no iban como... O menos iban conmigo y contigo, pero no iban todos los días como tú los puedes llevar en la mañana, por ejemplo. Ahora ustedes tienen su rutina, van cuando quieren y toda la cosa. Y haces amigas en cualquier esquina que te pares. Y también en la que no te paras. O sea, haces amigas en línea y cosas. Pero... Yo entonces entendí que necesitaban la parte social. Sí. Y qué mejor que ellos empiecen a socializar con niños que sus papás buscan también como nosotros. O sea, que ellos sean educados en bajo el cobijo de Dios y con lo que Dios quiere para sus vidas. Entonces, como para poder suplir esa parte que, sobre todo aquí en Estados Unidos, creo que también es más predominante. O tal vez estoy equivocado, pero la vida aquí es mucho más acelerada y el tiempo es mucho más corto que en México. Yo no sé cómo sucede eso. Ya traté de meditarlo y pensarlo. Trabajo menos horas, trabajo menos días y tengo menos tiempo. Así que ya descubriste que es verdad lo que dicen por ahí. Sí, entonces cada persona yo lo observo. O sea, vas a la tienda, por ejemplo, y ves a alguien en Crocs y bien relajado y todo. ¿Entiendes? O sea, está cansado. Sí. Está en su tiempo libre. Claro. Porque aquí la vida es así. O sea, es acelerada, es fatigosa y la gente prefiere estar... O sea, quedarse como en su lugar, ¿no? Entonces, para mí fue como un foquito rojo donde dije, no podemos caer en eso. O sea, el hacer iglesia no es congregarte el domingo y luego ya irte a tu casa y aislarte por siempre. Además, algunos hermanos me exhortaron, ¿verdad? En sentido de eso, porque Ani dice que yo puedo vivir en la luna y yo puedo ser feliz. Uy, sí, feliz. No es cierto, amor. Si estás en la luna conmigo, tal vez sí. Y mis hijos, pero no solo no.
Pero decidimos entonces mandarlos porque queríamos suplir esa parte de socializar, de que conocieran otros niños, de que pudiéramos expandir nuestro círculo de amigos con otros papás que puedan conocer, que puedan conocer, que estén buscando de Dios y podamos conocer la interacción de otra familia que también vive lo mismo, el mismo proceso que nosotros estamos viviendo. Entonces, fue muy interesante hacer esa transición porque, como mencionabas, no querían bajo ninguna circunstancia, ya como que dijeron, hey, cumplimos nuestra parte del trato. O sea, estamos siendo niños estamos aquí civilizados. En el sermón, contentos, felices. ¿Por qué nos van a ir a tirar a la clasecita? Y el Aarón, y además ahí está Jesús. O sea, ¿a dónde me vas a mandar? Ellos cumplieron su parte del trato y aún con eso los mandamos a la escuelita dominical. Sí, y otro motivo por el cual decidimos llevarlos a la escuelita dominical, te digo que lloré un par de semanas por esto, es que sentíamos que los niños tenían que tener como otra figura de autoridad, por llamarlo así. Siempre estaban en casa con mamá y con papá y estaban sujetos a las reglas de mamá y papá. Entonces empezamos a notar que pues fuera de eso no conocían pues nada de autoridad y era parte como del problema, por llamarlo así, de cuando salíamos. El reconocer autoridad y respeto a otros adultos. Entonces, realmente estábamos creando unos niños como que muy acostumbrados a lo mismo y estar muy cómodos en un solo lugar. Entonces, recuerdo que en ese tiempo también hablamos mucho de esta parte que ellos necesitaban como que despegarse un poquito, sobre todo de mí, porque estaban muy acostumbrados a mamá. Y me acuerdo que cómo le batallamos porque Jaciel, pues ya les hemos dicho, habla mucho desde muy pequeño y a ellos los empezamos a preparar como 2 semanas antes de que los lleváramos, como que lo comentábamos y yo les platicaba y les trataba de comentar cómo iba a ser la experiencia. Y Jaciel empezó él solito durante la semana, que yo le decía, ya va a llegar el domingo de iglesia, y Jaciel le decía, no, mamá, no quiero ir al cunero, no, mamá. Y lloraba, pero era real, lloraba que no se iba a quedar en el cunero. Entonces, así fue. Sí, ha cambiado mucho su actitud, Jaciel, porque muchísimo. Ahora corre a su maestra y su maestra lo quiere mucho. O sea, sí. Ha cambiado mucho su actitud respecto del cunero. Los dos están muy contentos de ir. Damos gracias a Dios por el fruto que hemos visto en ellos, porque las primeras 2 o 3 semanas fue complicado porque también decíamos, estábamos nosotros también junto con ellos en la lucha, porque yo también pensaba, bueno, no es tan necesario, o sea, pero esa parte de la autoridad, qué importante que se nos estaba pasando a mencionar. Es muy importante que ellos puedan ver autoridad representada en otros hombres y en otras mujeres, como son las maestras, por ejemplo, y entender que tal vez ellos pues no van a tener autoridad sobre sus papás, por ejemplo, pero en su reino, en su salón donde ellos están, ellos son la autoridad. Y así en su trabajo, cuando ellos vayan, por ejemplo, su jefe va a ser su autoridad. Así es. Y si ellos son jefes, ellos van a ser autoridad en ese lugar. Va a estar limitada su autoridad. Entonces es muy importante la relación que ellos empiezan a tener con la autoridad. También me gustaría mencionar que el idioma, como ellos están siendo muy motivados a hablar inglés, ¿no? Tú y yo, bueno, últimamente hablamos más inglés en la casa, tú y yo, pero siempre hablábamos español con ellos porque queremos que conserven su español, pero un español, tú sabes, o sea, completo. A ver, como sin raspar muebles. No, es que se les olvida muy pronto. Sí, se les olvida muy pronto. Aarón tiene muchas palabras que él creó ya, hizo fusión ahí de los lenguajes. Oye, tú también, ya viste, ya lo estás viviendo, que es real, pasa. Se te cruzan los cables. Y te tienes que resistir a eso. Sí. Pero vienen muy emocionados de hablar inglés cuando vienen de la escuelita y nosotros hablamos español con ellos. Entonces, creemos que este va a ser un buen método, muy funcional para que conserven los dos idiomas, ¿no? Así es. Ese es otro punto importante por el cual decidimos, ok, vamos a mandarlos a la escuelita para que aprendan el inglés con otros niños, que se relacionen como los niños hablan inglés también. Y justo antes de empezar como a redondear este tema ya para cerrar y me des tus conclusiones y yo te doy las mías, hay un punto también importante que me gustaría mencionar en que estamos haciendo como equipo con las maestras, que es un trabajo muy importante, porque cuando empezamos a mandar a los niños a la escuelita dominical, para mí fue como, ok, no los vamos a mandar allá y que las maestras
lidien con ellos y Sí, a ver como cómo que les va. ahí me los Sí, no, yo no batallan quería ustedes. sentir, o sea, yo siempre me estuve resistiendo como a sentir de que, ok, me los voy a llevar porque en el salón, en el santuario no pueden estar porque no cumplen con el protocolo, o sea, siempre me resistía a eso, entonces no era para mí como, los voy a dejar allá y que allá los naveguen. Yeah. Entonces fui con las maestras y esto es muy importante que también quiero mencionar aquí en el podcast. Siempre vemos que las mamás están Sí. completamente involucradas. Yeah. Y es natural, o sea, las mujeres son maestras y se relacionan mejor con una mujer, ¿cierto? Pero yo decidí decidimos pues, yo propuse y decidimos juntos que yo quería estar en contacto con las maestras directamente y con los maestros, porque hay maestros hombres, lo cual me gusta mucho. Sí. Directamente porque siento que representa un peso más fuerte cuando el papá está involucrado más de lo común en la relación que tienen sus hijos con la autoridad de los maestros en el salón. De acuerdo. Entonces, para mí ha dado un fruto, y para los niños, evidentemente, pero ha dado en esta familia un fruto muy bueno, el que yo he tomado la responsabilidad voluntariamente de acercarme a la maestra y hablar con ella y pedirle feedback y yo preguntar y yo darle como lo que hemos hecho en casa y estar haciendo como equipo. No me voy a poner a platicar con una taza de café con ella, ¿verdad? ¿Y cómo le está yendo a mi hijo? No, simplemente, hola, ¿cómo está? Mira, en la clase pasada me hicieron este comentario de Aarón, yo hablé con él en casa y se comprometió a hacer esto, ¿no? Me gustaría que usted me diga cómo le va al fin del día. Y ya, ok, eso es todo. Es una conversación muy rápida, muy práctica. No me voy a poner otra vez a hacer la charla ahí con la maestra, ¿verdad? Pero quiero recalcar que eres el único papá que lo hace. Entonces, a mí se me hace algo bien bonito y ha sido de gran bendición para nosotros porque realmente sí lo tomamos muy en serio y durante la semana se platica sobre lo que se haya comentado ese día. Entonces, ojalá que alguien, que esto sea de bendición para alguien que lo esté escuchando y que realmente se levante, ya sea papá o mamá, para tomar este punto, ¿no? Para mí fue muy importante hacerlo así porque yo quiero respaldar tu autoridad. Entonces, o sea, el hecho de que yo lo haya tomado y que haya tomado como que la iniciativa de estar en contacto con los maestros y traer como ese feedback a la casa de cómo les está yendo, no lo hago porque tú no puedas, por ejemplo, o porque tú no quieras hacerlo, o porque yo te esté como que metiéndome en tu terreno porque se considera el terreno de las mamás. Yo entiendo, o sea, que muchas cosas tú las tienes que hacer y yo no quiero meterme y entrometerme en ser de tropiezo para ti, pero siento que esto está respaldando tu autoridad porque no es algo como, por ejemplo, en la semana, si Aarón se compromete a trabajar en algo que las maestras nos dijeron que tiene que trabajar, no es como que yo no sé qué está pasando. Él sabe que porque tú estás en la semana con él todos los días, gran parte del día nada más tú. Y si tú como que lo tienes trabajando en algo, él entiende que yo también sé lo que está pasando porque yo estoy involucrado. No es como que solamente tú lo estás haciendo, sino que somos los dos. Tú estás ejecutando y yo estoy trayendo... Un método mucho más efectivo. Sí. Yo estoy trayendo la información, tú estás ejecutando el plan que ideamos tú y yo durante la semana. Y el estar así involucrado, a mí me parece que ha rendido un fruto muy bueno. Otra vez, no, tal vez no es para todos, pero sí que creo que el tomar responsabilidad del relacionarte con la autoridad que ellos están experimentando en el salón de clases es muy importante. Solamente quería mencionar eso. Y ya nada más para cerrar, yo creo que ha sido beneficioso el mandarlos a la escuelita dominical y creo que vamos a permanecer así porque hemos cumplido con otra parte, la cual si no hubiéramos cumplido no sería tan fructífero el mandarlos a la escuelita dominical, la cual es ser consistentes en la lectura de la Biblia con ellos, ser consistentes en la alabanza en la casa con ellos y que la escuelita dominical sea solamente una parte complementaria y no suplementaria. O sea, no que sea como que la parte fuerte de su educación bíblica, sino que su educación bíblica es en su casa, todos los días, consistentemente, y cuando van ahí es solamente complemento. Entonces, si fuera viceversa, si eso fuera la parte fuerte y aquí de vez en cuando les leyéramos un versículo, sería un poco más complicado. No, los papeles estarían invertidos. Y entonces tal vez no tendríamos el fruto que hemos visto en ellos, que gracias a Dios hemos visto,
esto, porque estaría como siendo mal interpretado el mensaje. No van a la escuelita dominical, por ejemplo, porque tengan que ser enseñados diferente. Nosotros les enseñamos la Biblia como dice, les mostramos lo que Dios dice como lo dice, porque Dios así lo puso. No puso una Biblia para niños y una Biblia para papás. Él puso una Biblia y Dios es Dios. Y Dios es como es. Y nosotros no queremos ocultar ninguna parte de Dios porque Dios es maravilloso en todas sus partes y es glorioso en todas sus partes. Entonces queremos que ellos conozcan de todo de Dios, pero lo hacemos en casa y la escuelita dominical es complementaria. Así es. Y otra cosa que quiero aclarar es que los niños sí permanecen con nosotros durante el tiempo de alabanza. Se me hace que no comentamos eso y eso fue algo súper importante para nosotros desde el principio. De hecho, fue algo que nunca ni siquiera recuerdo habernos preguntado como que, oye, ¿los llevamos desde el tiempo de la alabanza? No, fue natural como que los niños se quedan con nosotros durante la alabanza, participan en ese tiempo y ya después tú te retiras y llevas a los niños a sus clasecitas. Y quiero también comentar que no es algo usual para la iglesia a la que estamos asistiendo. Usualmente los niños desde que llegan se van a sus clasecitas. Mas, sin embargo, nosotros como familia hemos decidido que es una parte muy importante, que queremos que ellos experimenten con nosotros, que ellos vean, porque los niños obviamente tienen su tiempo de alabanza y adoración en sus clasecitas. No estoy segura cómo es porque nunca nos ha tocado, pero no sé si les pondrán la transmisión o si ellos hacen otra dinámica. Pero nosotros queremos que experimenten eso con nosotros, que ellos puedan sentir el Espíritu de Dios ahí mismo, ¿no? Dice la palabra de Dios que Él se mueve en medio de la alabanza. Entonces, esa parte era muy importante para nosotros e incluso procuramos llegar temprano y queremos que tengan esa interacción social también al principio del servicio o antes más bien del servicio, de saludar a la gente, de ver la dinámica de las familias llegando y saliendo, buscando asiento, esto, lo otro. Y eso se siente ser parte de una iglesia. Entonces, para nosotros ha sido bien importante que ellos se queden con nosotros en ese tiempo y ya tú te levantas con los niños y les haces check-in en sus clasecitas y ya se quedan ahí y ya vamos por ellos ya hasta que finalice el servicio. Y no sé si quieras comentar algo más sobre eso en particular. No, solamente que mi conclusión sería como que todo es entrenamiento. Bueno, mi segunda conclusión, amigos, o la tercera. ¿Cuántas conclusiones he dado el día de hoy? Pero todo es entrenamiento. Ahorita que mencionabas eso, es para mí también muy importante. Ellos están siendo entrenados desde que se levantan hasta que se van a su cama. Entonces, el llegar temprano a la iglesia, por ejemplo, es entrenamiento. El saludar con la mano correcta. El saludar simplemente por ver a alguien cuando van entrando a la iglesia es entrenamiento. El ver a sus papás levantando las manos y alabando al Señor con atención en el momento de alabanza, no en el teléfono, no hablando con alguien más, no caminando al baño cada 3 minutos. Es entrenamiento. Sí. Ahora, ¿lo estoy haciendo por entrenar a mis hijos? No, lo estoy haciendo porque amo a Dios y quiero glorificarlo. Y quiero que ellos aprendan que el amar a Dios es comportarte así. Sí, es querer estar cerca de Él. Entonces, mi otra conclusión sería que la escuelita dominical es muy controversial porque a veces es la excusa para nosotros como papás para no entrenar a nuestros hijos. Para liberarnos. ¿Sabes qué? Voy a la iglesia y los voy a dejar allá en la escuelita o en el cunero y ahí te ves, ¿no? Cuando lo que debimos haber hecho es levantarnos temprano, hacer un ambiente propicio, poner unas alabanzas tenues y empezar a buscar el Espíritu de Dios. Cantar alabanzas en la mañana, que te vean cantando temprano. Si tienes que ir a levantar, e ir a caminar temprano y regresar fresco para cuando ellos se levanten, o sea, lo tienes que hacer. Y ellos van a empezar como a percibir este aroma especial de día de congregación y todo ese entrenamiento para ellos. Y el día que ellos tengan que hacer su decisión, si se van a levantar temprano para ir a la iglesia, va a ser casi automático en su mente. Van a decir, esto es lo que soy. O sea, esto es lo que he hecho, es lo que ha sido sembrado en mi corazón. ¿Por qué querría hacer otra cosa? Ay, qué bonito. Qué bonito de manera ahora sí de que concluir, porque si no yo creo que podemos seguir hablando de este tema muchísimo. En algún otro momento podemos abordar, no sé, otras cosas o contestar algunas otras preguntas o comentarios. Pero yo creo que en general yo también concluyo con esto de que la atmósfera empieza desde la casa. No es algo que vamos a ir a aprender a la iglesia, sino que ya es algo que estamos creando en casa. Y si tú tienes una iglesia que es más flexible, por llamarla así, donde los niños pueden permanecer durante el servicio o sea, que no hay como que un protocolo establecido,
ahora sí que les animamos a que tomen todo esto en cuenta y que sigan trabajando todas estas cosas en casa y que si sus hijos sí están con ustedes durante el servicio, que pues traten que sea como un tiempo edificante para ellos también, no de distracción. Ok. Pues muy bien, mi amor. Muchas gracias por tus palabras. Tengo todas mis notas aquí para poder implementar todo lo que me has mencionado. Yo lo que tengo en mis notas es que es hora de sushi. Ya. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros esta conversación y que le pongan like si están en YouTube y que nos pongan un review de 5 estrellas y un comentario en nuestras plataformas de podcast. Y todo lo demás. Muchas y gracias. Sin más, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Bye.